Les presento a nuestro expositor, el licenciado Iván Haas. Él es director de política de endeudamiento del Ministerio de Hacienda. La Dirección de Política de Endeudamiento es la que ha estado trabajando la propuesta de la Ley de Administración de Pasivos con todo el equipo. Nos acompaña también la señora Viviana Casco, que es la persona designada por el ministro de Hacienda para acompañar la plataforma de la reforma. Así que les damos la más cordial bienvenida y le cedemos ya el uso de la palabra. Muchas gracias, Ramón, y a todos los demás. De nuevo, yo quisiera agradecer este espacio para poder socializar este trabajo que, como mencioné al inicio, es un trabajo que ya lleva tiempo, no es un trabajo de ahora. Esto lleva por lo menos más de 1 año y medio. Hay que mencionar que esta es ya la segunda versión de propuesta de ley que ponemos en el Congreso. La primera la habíamos puesto el año pasado, justamente en marzo, que no llegó a tener tratamiento alguno, ni siquiera en comisiones. Nosotros este año, en enero, cuando estuvimos, antes de salir al mercado, unas semanas antes, tuvimos una discusión al interno de Hacienda respecto a si podíamos o no hacer esta administración de pasivos, donde yo creo que fue una discusión bastante rica, por llamarlo de esa manera, donde fuimos aprendiendo todos. Entonces, en base a esas discusiones y aprendizaje, es que redactamos una segunda versión de la ley y la pusimos nuevamente en marzo de este año y retiramos la primera. Así que esa segunda versión es la que hoy en día está siendo analizada en varias comisiones del Senado principalmente. Entonces, si les parece, yo tengo una presentación breve que les quisiera compartir. A ver, voy a ver cómo puedo hacer esto. Aquí. Me avisan si pueden ver. Sí, la podemos ver. Genial. Bueno. La primera pregunta que surge es ¿por qué queremos cambiar la 5097? Acá hay que decir que hoy en día ya existe esta ley 5097 en donde en su apartado de títulos públicos ya permite al Poder Ejecutivo hacer administración de pasivos, ¿verdad? Sin embargo, como dije, este año en enero, cuando nos encontrábamos semanas previas a la emisión habitual que solemos hacer todos los años, en el mes de enero, febrero, encontramos como que esta normativa tenía ciertas lagunas, las cuales no nos permitían tener una certeza del 100% de si podíamos o no hacer la operación de manejo de pasivos. Entonces, ante esa duda, nosotros decidimos ir al Congreso, ¿verdad? Y decir, mira, esto queremos arreglarlo y queremos cambiarlo, ¿verdad? ¿Y por qué queremos cambiarlo, ¿verdad? Yo acá quisiera mostrar un poco un gráfico, ¿verdad? Esto nos muestra el servicio de la deuda que nosotros veníamos pagando del año 2010 hasta el año 2019, ¿verdad? En sus componentes de amortizaciones, las barras verdes, e intereses, las barras negras. Recordemos que la parte de intereses nosotros pagamos con recursos propios del Tesoro, es decir, fuente de 10, recaudación pura y dura, y la parte de amortizaciones en los últimos años se vino administrando la deuda, es decir, pagando con lo recaudado de la colocación de bonos. ¿Cómo operaba esto, digámosle, hasta hoy en día? En estos meses, habitualmente, en todos los años, entre los meses de julio y agosto, cuando dentro de Hacienda se está preparando el presupuesto para el siguiente año fiscal, lo que hacemos es hacer un cálculo en base a nuestras bases de datos y demás. ¿Cuánto de deuda va a vencer el año que viene? Entonces, cuando sacamos ese número fino, se programa en el anteproyecto dependiendo de los recursos obtenidos de la colocación de bonos. Bueno, esto iba al Congreso, el Congreso habitualmente lo aprueba, y en los primeros meses del año salíamos a colocar, traíamos los recursos, y durante el transcurso del año fiscal íbamos pagando los vencimientos de deuda con esos recursos, ¿verdad? Esto funcionó muy bien hasta ahora, hay que decirlo. Sin embargo, hay que decir que la cartera de deuda ha cambiado a partir del año 2013. Aquí podemos ver la composición de la cartera de deuda desde el año 2004 hasta un corte del año 2019.
vemos que hasta el año 2012, esta era la composición de la cartera de deuda. Era deuda con multilaterales, organismos bilaterales, bonos internos y otros, ¿verdad? Que aquí están ley 5074 y demás, ¿verdad? A partir del año 2013 empieza a aparecer esta parte verde, que son los bonos internacionales, ¿verdad? Entonces, en la medida en que estos bonos fueron emitidos consecutivamente todos los años, esto fue ganando importancia dentro de la cartera de deuda, siendo que al corte del año 2019 esto representaba un 44.1% de toda la cartera de deuda pública. Entonces, debido a que esto fue ganando espacio, esto también fue cambiando la manera en que nosotros vamos a repagar la deuda. Siendo que el gráfico que miramos hace rato del servicio de la deuda hacia atrás, ahora nosotros acá podemos ver hacia adelante nuestras proyecciones del servicio de la deuda para los siguientes años. ¿Qué pasa acá? Nosotros nos encontramos con estos picos. Por ejemplo, el año 2023 hay un vencimiento muy importante, los años 2026, 27 y también estos años, ¿verdad? Entonces, la idea de cambiar la ley es que nosotros estos vencimientos podamos empezar a manejarlos con anterioridad y no usar más ese esquema que yo describí hace un rato, ¿verdad? Porque, por poner un ejemplo preciso, este año 2023, el 25 de enero del 2023 hay un vencimiento de 780 millones de dólares que corresponde a esta parte gris clara, ¿verdad? Que son los bonos que se emitieron en el año 2013 y se volvieron a reabrir en el año 2015, ¿verdad? Que suman 780 millones de dólares. Entonces, supongamos que nosotros seguimos usando el mismo esquema que veníamos usando. Eso implica que nosotros en el año 2022 deberíamos de programar para repago de deuda toda esta cifra, 1.128 millones, con la premura del tiempo de que el 25 de enero de ese año 2023 ya hay un vencimiento de 780 millones de dólares, lo cual a nosotros nos va a obligar, apenas arrancado el año, ese 1 de enero, tener que salir apuradamente a los mercados, emitir, traer el dinero, guardar. Y bueno, entonces eso implica, un riesgo muy grande, ¿verdad? Un riesgo operacional, primero que nada, como ustedes saben, las leyes de presupuesto, entre que salen del Congreso, son promulgadas, después nosotros necesitamos un decreto que reglamenta la ley de presupuesto. Atrás de eso nosotros tenemos una serie de resoluciones internas aquí del Ministerio de Hacienda que nos permiten emitir los bonos. Entonces, hay un riesgo operacional que esto deberíamos hacerlo en un tiempo muy acotado, y el mayor riesgo es el riesgo de mercado, ¿no? Que nosotros vayamos a emitir en esos 20 días y algo y el mercado esté cerrado por el motivo que sea. Por ejemplo, este año fue el tema de la pandemia, ¿verdad? El mercado estuvo cerrado para economías emergentes como Paraguay y toda la región. En el mes de abril, prácticamente en mitad de marzo ya se cerró y recién se reabrió a mediados de abril, un mes prácticamente estuvo cerrado. Entonces, lo que quiero llegar nomás es que con ese esquema que veníamos usando para este tipo de vencimientos ya no es recomendable. Entonces, la idea es que nosotros años antes, por ejemplo, el año que viene, podamos hacer una primera recompra de este bono, ¿verdad? Una primera recompra anticipada o un canje, ¿verdad? Que también es una operación que se hace comúnmente en los mercados internacionales. Acá hay un ejemplo muy fácil, ¿verdad? Que el año 2021 nosotros recompramos de este bono 2023 300 millones de dólares y lo mandamos a un nuevo bono en el año 2032. Entonces, acá nosotros vemos que esta torre, que era de 1.000 y algo, 1.128, después de esta operación ya se convierte en 828 millones de dólares. Esta operación se puede volver a repetir el año siguiente. Esta ya es la operación 2, otros 300 millones, y lo llevamos a un nuevo bono con vencimiento en 2033. Y aquí vemos que nuestra torre inicial ya va prácticamente igualándose con los demás años, donde no hay vencimientos importantes, lo cual se vuelve como un número mucho más manejable. Eso es lo que busca finalmente esta ley, ¿verdad? Que nosotros podamos administrar con anticipación estos vencimientos elevados, ¿verdad? Entonces, no sé, cuando nosotros leímos la ley, la 5097,
la que está vigente actualmente, encontramos dos problemas con esa ley, ¿verdad? Primero, que no, si bien menciona la posibilidad que el Poder Ejecutivo pueda realizar estas operaciones de pasivos, no tiene la palabra de autorización para emitir, ¿verdad? Entonces, nosotros discutimos mucho con los abogados, ellos terminaron sentando una postura de que si la ley no menciona explícitamente que el Poder Ejecutivo está autorizado a emitir títulos para hacer administración de pasivos, no podemos hacerlo, ¿verdad? Y para hacer estas operaciones hay que emitir títulos, ¿verdad? Mover 300 millones del 2023 al 2033 va a implicar un nuevo título en el año 2033. Por más que la deuda en sí no va a aumentar, simplemente lo que se hace es se mueve de aquí 300 millones acá. Si uno mira la deuda en su stock completa, no va a aumentar, sino que se mueve, pero implica la emisión de un nuevo título. Entonces, esa era una parte que le faltaba a la ley actual. Otra parte, y muy importante, es que en el artículo 18 de la ley, por eso paso a este siguiente gráfico, menciona taxativamente que si bien el Poder Ejecutivo está autorizado a hacer estas operaciones, las puede hacer siempre y cuando no se aumente el endeudamiento neto total del Estado, dice. O sea, a lo que dice es que uno puede hacer las operaciones de pasivos sin aumentar la deuda. Entonces nosotros encontramos que ahí hay otra falencia dentro de la ley y paso a explicar por qué. Acá en este gráfico nosotros podemos ver el comportamiento de los precios que tuvieron nuestros bonos desde el año 2013 hasta ahora, ¿verdad? Esto está en un corte del 27 de julio del 2020. Iniciamos el año 2013 con una sola línea, ¿verdad? Que era el primer bono, y cada año se va agregando una nueva línea, ¿no? En todo este periodo de tiempo nosotros trazamos una línea roja aquí, que es en el precio del valor par del bono al 100%. Trazamos una línea y acá esto nos permite ver el comportamiento de los precios de los bonos cuando estuvieron por encima del valor par, es decir, por encima del valor 100% o por debajo. Nos encontramos que estuvieron por debajo del valor par solamente en contadas ocasiones, es decir, acá 1, 2, 3, 4 veces. Aquí, aquí, aquí y aquí. En todos los demás, en todo el tiempo restante estuvo por encima del valor par. ¿Qué significa esto, verdad? Que nosotros si hoy en día, por ejemplo, queremos salir a recomprar cualquiera de estos bonos, vamos a tener que pagar un precio mayor al valor par. Hablando clara y simplemente, si nosotros queremos rescatar 100 millones del bono 2023, deberíamos de pagar más de 100 millones. El precio que hoy en día el mercado nos dice creo que está alrededor de 107, 109, tengo que chequear hoy porque esto todos los días va variando. Es decir, necesitamos pagar un poco más. Y no solamente nosotros, sino que cualquier inversionista que quiera salir a comprar ese bono en el mercado secundario, ese es el precio que tiene que pagar. Y esto tiene una explicación, ¿verdad? De por qué este precio está por encima del valor par. Nosotros cuando emitimos los bonos al inicio, en su emisión primaria, todo esto cotizan al valor par en 100, ¿verdad? Pero transcurrido el tiempo y de acuerdo, digámosle, a diferentes factores, factores externos e internos del país, los precios van variando, ¿verdad? Pero en general, para una economía como la de Paraguay en los últimos 10 a 15 años, que fue con una macroeconomía estable, una política fiscal saludable, hace que estos bonos sean bien vistos por los inversionistas extranjeros y en consecuencia su precio aumente. O sea, son bien valorados, ¿verdad? Es por eso que el precio va por encima del valor par. Entonces, esa era la gran restricción también que hoy en día tiene la ley. Si hoy quisiéramos hacerlo, nosotros para rescatar 100 deberíamos emitir un bono por 107. Y eso la ley prohíbe taxativamente hoy, ¿verdad? Ese era el segundo problema que encontramos dentro de la normativa. Y acá, para ir cerrando, yo quisiera poner un poco como ejemplo una transacción que realizó Chile. Esto creo que fue el año 2018. Y aquí se ve un poco cómo opera esto en la práctica, ¿verdad? Aquí Chile en este momento emitió un bono de 2.000 millones con un vencimiento en el año 2028, de los cuales, de los 2.000, ellos se hicieron con new money, como le dicen, o dinero que entró a la caja con 1.015 millones. El resto, ¿verdad? Lo que está por aquí por encima, 985, fue recompra de bonos que venían
venciendo, o sea, que iban a vencer próximamente. Entonces, a este bono que iba a vencer en el año 2020, le recortaron una punta, por llamarlo así, en 59 millones. Este del 2021, 53, y así sucesivamente. Entonces, fueron como sacándole pedacitos a las puntas y llevan aquí a un vencimiento del 2028. Entonces, esto es habitualmente cómo opera este tipo de operaciones, ¿vale? La redundancia. Y la idea es poder iniciar con este tipo de operaciones a más tardar el año que viene, porque el 2023 ya no está tan lejos, ya estamos llegando. Yo me detengo un poco por acá y quedo abierto a preguntas si hay necesidad de aclarar algo. Muchas gracias, Iván. Sí, entonces, ahora a continuación les invitamos a hacer las preguntas. Pueden escribir sus preguntas en el chat o pueden pedir el uso de la palabra a través del chat, de manera que les podamos habilitar el uso del micrófono. Queremos agradecer la presencia del viceministro Humberto Colmán, que nos prestigia con su presencia. Gracias, viceministro, por acompañarnos en esta reunión. Y a todos los que han estado sumándose. Digamos que básicamente las dos modificaciones principales a la 5097 son, primero, la autorización a emitir títulos de deuda, que no está explícita en la ley así como está hoy día. Y en segundo lugar, salvar la restricción de la facultad que tienen, sí, de emitir, digamos, refinanciar deuda siempre que no se aumente la deuda, ¿verdad? Pero como eso es, Okay. por suerte que ese es el lado positivo de nuestros bonos, ¿verdad? Que tienen una valoración por encima del valor par en el mercado internacional, y bueno, eso es algo muy positivo por un lado, porque quiere decir que en nuestro país genera credibilidad, ¿verdad? Pero por el otro lado también nos obliga a pagar nosotros mismos más por nuestros propios títulos de deuda si queremos rescatarlos. Así mismo, Ramón, así mismo. Bueno, James Spalding. Gracias, Ramón. Esperando a ver si algún otro participante tenía alguna pregunta, pero en primer lugar agradecerles por la invitación, por este trabajo que están haciendo. Realmente totalmente de acuerdo en unir las fuerzas en la sociedad civil para apoyar lo bueno, modificar lo regular y criticar lo malo. Creo que tenemos todos un rol como ciudadanos también de participar y de poder construir. Realmente en mi espíritu siempre es buscar construir. Y en este caso yo agradezco mucho a Iván por el resumen, a los representantes de Hacienda, a nuestro próximo director del BCP, a Humberto, también a Viviana y bueno, este espacio que nos da CIRT, en el sentido que lamentablemente yo creo en este caso, y me imagino que Iván y todos los técnicos de Hacienda ven algo que es 100% técnico, que lamentablemente se convierte en algo político o politizado. Este es un proyecto de ley que viene de marzo, es como mostró Chile, y yo diría, si eso se va sumando, la gran mayoría de los países del mundo tiene esta facultad. Y empieza también la desinformación interesada de algunos sectores. Yo creo que el proyecto es claro, creo que Iván lo puede ratificar o quizá el viceministro. Aquí con este proyecto de ley, Hacienda no tiene la autorización de incrementar la deuda externa. Lo que puede hacer es, dentro del stock que tiene, poder modificar esos picos, como lo mencionó. Y creo que también el proyecto habla que en un ejercicio fiscal no se puede hacer más del 40% o algo así. Y realmente yo diría que Paraguay
está en una situación muy privilegiada, en el sentido de que con cada emisión que se está haciendo se consiguen mejores condiciones y mayores plazos. Y cualquier persona, lo hacemos nosotros en nuestra economía familiar todos los días. Buscamos mejores tasas o buscamos también reducir esos picos dentro de lo que es nuestro flujo de ingresos. Yo agradezco mucho ese PowerPoint muy claro sobre ese pico del 2023, y es fundamental anticiparnos porque el desorden o el apuro es donde se termina pagando más caro. Y yo personalmente considero que no es apropiado titular esta ley como lo han hecho en la prensa, como una ley de bicicleteo. Yo creo que no es el concepto correcto, si bien es cierto que se pasa para adelante la deuda, pero finalmente la otra opción que tiene Hacienda, si no tiene esta posibilidad, es buscar la forma de repagar, como han mostrado, 1.100 millones de dólares en el 2023. Entonces me parece un proyecto muy razonable. Comparto el espíritu del mismo, y ojalá en el Congreso con el apoyo de los que podamos tener desde el sector privado, de la sociedad civil, que se puedan ver las bondades de un instrumento como este. Y también felicito a Hacienda el hecho que presentó un proyecto de ley buscando que quede bien claro y no tratando de interpretar la ley vigente que tienen del 2013 para hacer algo que alguien después pueda cuestionar. Yo creo que lo han hecho de frente, lo han hecho de forma transparente y sincera, y yo por lo menos considero que esto es una herramienta muy válida y ojalá se pueda aprobar. Entonces, muchas gracias al equipo de Hacienda por esta presentación, y así por el espacio. Muchas gracias, doctor James Spalding. Ernesto Figueredo. Brevemente, muy buenas tardes. Me sumo un poco a las palabras de James también. Contar un poco, ofrecer la Cámara Nacional de Comercio y Servicio para el lobby correspondiente. Me parece que es muy oportuna esta ley para, digamos, aprovechar la oportunidad, la coyuntura que tenemos en este segundo semestre y el primer semestre con estas tasas tan bajas en el mundo. Así que brevemente nada más que nuestro apoyo, me parece que es algo muy razonable, y también explicar un poco a la prensa, no titularla con ese título simplista de bicicleteo. En realidad es una herramienta que va a permitir probablemente mejorar nuestras condiciones de la deuda, así que nada más que agradecer el tiempo y así por todo esto, Ramón y Agustín. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Eduardo Neri Huerta. Sí, muchas gracias, Iván, por la presentación. Muy buena, muy detallada. Gracias, Ramón. Yo quería preguntarles para despejar mis dudas, porque recibí hace un rato nomás el texto de lo que sería el proyecto propuesto. Y no sé si esto sigue vigente, porque del momento que esto entra al legislativo, como todos saben, va sufriendo cambios, agregados, borrones. Pero en el artículo 18 aparentemente dice que está expresamente autorizado a emitir nuevos títulos de la deuda del Tesoro Público sin requerir para su emisión la... Entonces, quería saber si esto es así, y si es así, ¿cuáles son las razones por las que está incluido este párrafo donde dice que expresamente autorizado? Muchas gracias. Iván, ¿vas a contestar la pregunta? Sí, por supuesto. Gracias, Eduardo, por la pregunta. Yo creo que es muy oportuna. Y pongo un poco de contexto por qué escribimos así la ley, ¿verdad? O sea, el proyecto de ley. Cuando nos sentamos a redactar este proyecto de ley, hace un año y medio, bueno, pensamos ahí, ¿qué es lo que vamos a discutir en el Congreso, ¿verdad? Era la pregunta que nos hacíamos, ¿verdad?
Porque cuando hablamos de nueva deuda, digámosle, por poner un ejemplo rápido y pronto, vamos a emitir un nuevo bono de 500 millones de dólares que íntegramente ese dinero va a entrar a la caja del Tesoro. Y obviamente la discusión que eso va a suscitar es, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Verdad? Vamos a construir nuevos puentes, vamos a construir nuevas rutas, hospitales, etcétera. Y amerita una discusión sana, ¿verdad? En el marco de un país democrático, en el Congreso, donde todos los sectores están representados, ¿verdad? Pero cuando vamos a hablar de deuda ya contraída, entonces la pregunta que nos decíamos, ¿qué es lo que vamos a llevar a discutir en el Congreso, ¿verdad? Y la única discusión que se nos ocurría era, ¿pagamos o no pagamos la deuda, ¿verdad? Y yo no sé si eso puede llegar a ser objeto de discusión, porque son compromisos ya asumidos, ¿verdad? Entonces la deuda tiene un plazo, una tasa y un monto, y hay que pagarla, ¿verdad? Entonces, poner, digámosle, en tela de juicio de discusión todos los años, como bien dijo el señor James, en un ámbito político, ¿verdad? Algo que realmente no debería meritar una discusión, porque hay que, las deudas contraídas hay que cumplirlas, ¿verdad? Y acá traigo a colación algo que nos pasó en el año 2017, ¿verdad? Que yo creo que todos ustedes recordarán muy bien. Ese año donde el presupuesto se veta, ¿verdad? Finalmente terminamos usando el presupuesto del año anterior. Y no sé si ustedes recuerdan específicamente, entrando más en detalle, el Congreso había recortado toda la parte de repago de deuda, ¿verdad? Por una cuestión, por una discusión política de aquel momento que no vale la pena traer a colación ahora, pero finalmente fue una discusión política, lo cual terminó digámosle, en un recorte del presupuesto para el repago de deuda. Y recuerdo que en aquel momento las calificadoras de riesgo nos decían, ¿cómo es posible que una discusión de índole política de aquel momento pueda repercutir en algo que tiene que realmente caminar por un camino totalmente en paralelo, ¿verdad? Que no debería estar contaminado por discusiones políticas? Es por eso que nosotros pusimos esa redacción y también no hay que perder de vista que, como bien dijo, acá no, esto no implica deuda nueva, es administrar deuda que el Congreso ya aprobó en su momento. Acá no hay ninguna deuda nueva. Son deudas que ya fueron aprobadas por el Congreso, promulgadas por el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ese fue el espíritu de poner esa redacción ya preaprobada y pusimos como un porcentaje esa aprobación, pusimos como un 40% del total de los títulos ya emitidos. Y lo hicimos de esa manera por el siguiente motivo, ¿verdad? Esto ¿cómo va a operar en la práctica, ¿verdad? Hay que irnos a la práctica, cuando el Ministerio de Hacienda tenga la autorización y va a realizar esta operación, hace, digámosle, un llamado a los inversionistas. Dice, aquellos inversionistas tenedores del bono con vencimiento el 25 de enero de 2023, interesados en canjear o vender de manera anticipada, a favor, acérquense, ¿verdad? Entonces, ellos de manera voluntaria se acercan a la transacción, ¿verdad? Manifiestan su interés y entran a la misma. Entonces, desde el punto de vista, desde el momento que esto es voluntario, nosotros no sabemos el monto exacto que vamos a hacerlo. Pueden venir inversionistas por valores 100 millones, 200, 300, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay dos clases de inversionistas que hoy en día tienen nuestros bonos, y cualquier bono, ¿verdad?, que emiten los países, son aquellos que transan activamente en el mercado secundario, una clase de ellos, ¿verdad?, que están comprando y vendiendo. Y hay otra clase de inversionistas que le llaman buy and hold, ¿verdad?, que compran y retienen el bono hasta su vencimiento. Y este tipo de inversionistas mayoritariamente son aquellos fondos de pensiones, por ejemplo, ¿verdad?, y tienen calzados sus ingresos y sus gastos. Entonces ellos compran los bonos emitidos por países y compañías, lo ponen del lado de sus activos, que le va generando una renta con lo cual ellos pagan sus compromisos de jubilaciones y demás. Entonces, ese tipo de inversionistas son aquellos que no venden, no te van a prevender el bono, sino que se lo quedan hasta el final. Entonces, un poco, esa fue la motivación del por qué pusimos esa redacción dentro de la ley. Yo entiendo que, y también respondiendo a tu pregunta, Eduardo, de cómo está la versión, la redacción hoy en día, la Comisión de Hacienda ya dictaminó y sacó dos dictámenes, ¿verdad? Un dictamen, la versión del Ejecutivo, sin cambios, y otro dictamen con una modificación propuesta, creo que fue por el senador Rasmussen, la cual implica que esta autorización para manejar pasivos debe ser aprobada año por año en el Congreso, ¿verdad?, dentro del marco de la ley de presupuesto. Esa fue la modificación que incluyeron. Entonces, yo entiendo que estos dos dictámenes van a subir a plenaria y van a ser
votados en su momento. Muchas gracias, Iván. Muy amable. Creo que tenemos respondida la pregunta. No sé si hay alguna otra intervención. Si me permitís, Ramón, complementar un poquitito. Sí, adelante. También unos puntos que mencionó el señor James. Como él dijo, esta herramienta es muy importante, ¿verdad?, para nosotros, para poder hacer frente a los vencimientos de deuda, ¿verdad? Porque ¿cuál es la otra opción si nosotros no tenemos esta herramienta? Y eventualmente sería pagar, vamos a decirle, con recursos propios los vencimientos de deuda. Eso va a implicar dos cosas, ¿verdad? Primero, dejar de gastar ese dinero en otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, nuevas inversiones, pagar programas sociales, etcétera. Y también va a implicar reducir el stock nominal de la deuda, ¿verdad? Y ahí yo quería comentar, nosotros en algún momento aquí en la oficina hicimos un estudio sobre cuáles son los países que han reducido su stock nominal de deuda. Siempre hablamos de stock nominal, el monto en dólares, no con relación al PIB. Y revisamos varias bases de datos, el Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, y encontramos que solamente hay dos clases de países que reducen realmente su stock de deuda, es decir, que su deuda en sí nominal se reduce. Y esos son, uno, aquellos países muy pobres que obtienen condonaciones de deuda, ¿verdad? O sea, ellos son los que reducen su deuda nominal. Y después el otro tipo de países son aquellos países que han descubierto recién pozos petroleros en sus países, ¿verdad? O sea, que se han hecho de un dinero adicional muy importante y con eso en algún momento ellos repagaron su deuda, no es que la administraron, ¿verdad? Solamente esos dos clases de países son los que han reducido su deuda nominal, por lo menos en los últimos 15 a 20 años que revisamos los datos. Correcto, muy interesante, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, creo entonces que terminamos la primera parte de la reunión. Como les había comentado Agustín, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es presentarles unas propuestas de medidas de políticas públicas que en un trabajo realizado por los exministros de Hacienda, unas medidas políticas para ser consideradas como parte del, a ser consideradas, si hay alguien que está pidiendo el uso de palabras, sí me están avisando. Entonces, nos hemos estado reuniendo en el último mes con algunos exministros de Hacienda, les vamos a presentar los nombres, para elaborar unas propuestas que puedan contribuir a mejorar la gestión de las finanzas públicas, que es lo que le vamos a presentar en esta segunda parte. Pero antes le doy el uso de la palabra a Viviana Casco, es la que solicitó, ¿verdad? Hola, buenas noches a todos. Solamente quería agradecerles por el espacio para poder compartir este proyecto tan importante para nosotros y pedirles por favor que nos ayuden a evangelizar porque, como bien dijo el doctor Spalding, es un proyecto muy importante para el Ministerio de Hacienda y realmente requerimos que toda la ciudadanía pueda entender y conocer y no se quede con el titular del diario, que realmente es bastante malintencionado, ¿verdad? Entonces, para nosotros sería perjudicial no tener este tipo de herramientas para poder administrar, en este caso, nuestra deuda. Nada más agradecerles por el espacio y ponernos a disposición siempre para lo que necesiten. Muchas gracias, Viviana. Sí, esa es básicamente la intención de este espacio y de lo que estamos teniendo, poder desde la sociedad civil, los gremios empresariales, poder analizar todas las propuestas que se están generando, tener una opinión y también tener una posición a la hora de tener que poder negociar esto con el poder político. Pues entonces, a continuación, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Les voy a hacer una presentación
breve de las... así como les comenté, hemos estado trabajando unas recomendaciones de políticas públicas para un manejo prudente e inteligente de las finanzas públicas. Iniciativa de la plataforma La Reforma. ¿Cuál es el propósito? El propósito de estas propuestas es, desde la sociedad civil, acordar con los tres poderes del Estado una gestión prudente e inteligente de las finanzas públicas, orientándolas, primero, a mejorar la calidad de los servicios del Estado. Segundo, apoyar el proceso de recuperación de la economía en el menor lapso, convergiendo gradualmente al 1,5% de déficit fiscal, utilizando la política fiscal como herramienta para el desarrollo económico y social del país. Hemos elaborado unos principios generales y dentro de ellos propuestas. Lo que nos parece más importante, el punto más importante, es restablecer la confianza. Entendemos de que a lo largo del tiempo y de los gobiernos, el Estado nos ha logrado, más que el Estado, los gobiernos nos han logrado generar la suficiente confianza de parte de la ciudadanía, que es quien finalmente financia el funcionamiento del Estado. Por lo que nos parece que lo principal y lo primordial es restablecer esa confianza. Entendemos que la solución de fondo se basa en ello. ¿Cómo lograr esto? A través de un compromiso, de un manejo responsable de las finanzas públicas, de las autoridades de los tres poderes del Estado. Esto no es solamente responsabilidad del Ejecutivo, obviamente. Los funcionarios públicos, que finalmente son los que ejecutan el presupuesto público, y los ciudadanos contribuyentes, que somos los que aportamos, los que financiamos el funcionamiento del Estado. Sobre la premisa de que el sacrificio debe ser de todos. Acá el COVID-19 está dejando un tendal de muertos y heridos, no solamente desde el punto de vista de la vida de las personas, sino también del sostenimiento de las unidades productivas. Entonces sabemos de que hay un momento en que todos tenemos que ajustarnos los cinturones. Entonces el sacrificio es de todos. El segundo principio es promover la competitividad de las actividades productivas. Sabemos de que el apoyo del sector privado será cada vez más importante para generar riqueza genuina, para crear empleos aumentando el consumo y como consecuencia final mejorar los ingresos fiscales. Consideramos que no es conveniente eliminar los regímenes de incentivos fiscales, pero se puede mejorar el control de uso de los mismos. Por la sencilla razón de que muchos de estos regímenes de incentivos fiscales son los que, como por ejemplo la ley de Maquila, son regímenes que permiten la generación del empleo que es tan necesario en este momento. El otro principio es la otra propuesta es mejorar la recaudación del impuesto inmobiliario, actualizando la base imponible. Entendemos nosotros como esta una responsabilidad de los municipios, pero que su no cumplimiento afecta al Ministerio de Hacienda. Creemos que alguna medida tenemos que establecer para hacer que los municipios puedan finalmente hacer esa tarea que tienen, esa responsabilidad del cobro del impuesto inmobiliario. Entonces hablamos, por ejemplo, de incentivos para el cobro del impuesto, transferirlos, por ejemplo, los royalties de la base, un par y paso 1 a 1 con el impuesto inmobiliario cobrado por los municipios. ¿Qué significa eso? Bueno, si el municipio recauda 100 millones de guaraníes de impuesto inmobiliario, entonces poder darle un incentivo de royalties por 100 millones de guaraníes. Incorporar también el cumplimiento del pago del impuesto inmobiliario como requisito para la emisión del certificado de cumplimiento tributario. Eso por el lado del fortalecimiento de los ingresos.
También por el lado de fortaleciendo los ingresos, recaudar más sin crear ni aumentar los impuestos existentes, generar ingresos de capital con la venta de propiedades inmuebles valiosas pertenecientes al Estado. Estaban hablando de muchas propiedades muy valiosas que hoy día pueden ser una fuente para el financiamiento de inversiones de las muy necesarias que hay hoy día. Tierras fiscales ocupadas y cuyos ocupantes desean adquirirlas. Esto es muy importante y hay que agilizar los mecanismos para hacer esto posible. Esto puede ser una fuente de ingresos muy importante también, de ingresos de capital. Mejorar la eficiencia de las empresas públicas y eliminar las deficitarias. Estamos hablando de la empresa de ferrocarriles que no tiene ferrocarriles, como muchos otros casos. Del lado del fortalecer de ingresos también, fortalecer y transparentar la recaudación aduanera. La recaudación aduanera representa un 40% de toda la recaudación que tiene el Estado. Que las instituciones generen sus propios recursos. Nos parece muy importante que actualizar las tasas y que las instituciones públicas puedan cobrar por los servicios que ofrecen a los ciudadanos para tratar de prescindir en lo posible o depender cada vez menos de los recursos de fuente 10 que le llaman, que son recursos genuinos del Tesoro. Reforma la ley de royalties Fonacide. Hoy día hay una inequidad en la transmisión, en la transferencia de los royalties. Los municipios más pobres son los que menos reciben. Permitir la registración en el balance en otras monedas, no solo en guaraníes, porque se suele dar de que en los casos de muchas empresas que operan en dólares, finalmente al convertir sus balances en guaraníes, cuando en dólares tienen utilidades, al convertir a guaraníes tienen pérdidas cambiarias, lo cual hace que tengan pérdida en su balance, entonces se pierde la oportunidad de recaudar el impuesto a la renta de las empresas. Por el lado del control del gasto público, racionalización estructural de los organismos públicos. Esto nos parece necesario. Hay instituciones que no trabajan coordinadamente, que en muchos casos duplican. La reforma de la banca pública también. Hay una serie de instituciones que financian diferentes sectores que podrían tener un trabajo más eficiente si es que estuvieran organizados. Las empresas públicas, como que mencionamos. Por el lado del control del gasto público, también el nivel de gasto debe responder a la capacidad real de recaudación del Estado. Consideramos que no es admisible a que ni el Congreso, por supuesto que sabemos que el Ministerio de Hacienda no lo va a hacer, que el Congreso no pueda superar los topes establecidos. No se puede gastar más de lo que se tiene previsto recaudar. Preservar el principio de que los ingresos de capital sean destinados a inversión y los ingresos corrientes a gastos corrientes. Por el lado también del control de gasto público para el presupuesto 2021 del próximo año que ahora se está preparando. No contemplar ningún incremento salarial de los funcionarios públicos. Sabemos que la mayor parte de los ingresos y el presupuesto se destina al pago de salarios. Hay compromisos asumidos con algunos sectores de incremento salarial que tienen que suspenderse por el momento, ya que no hay plata para incrementar salarios. Eliminar todos los cargos vacantes financiados con fuente de financiación 10. Eso significa de que ya las instituciones de por sí tienen una holgura para contratar gente. Sabemos que en este momento, salvo que sea estrictamente necesario para alguna función misional, no se debiera contratar más gente. Contratar personal solo para los servicios misionales vinculados a los servicios no administrativos, justificado con un incremento en las metas de servicio. O sea, si en el presupuesto del año 2021 se prevé un incremento de los servicios que va a entregar una institución, entonces vincular sí con la contratación de personal, aunque de aquel que está vinculado a los servicios misionales, no administrativos. Suspender el aporte a los partidos políticos y destinar esos recursos a programas
programas sociales. Nos parece que esta es una medida extremadamente necesaria. Y en general aplicar racionalidad en la asignación de gastos de pasajes, viáticos, seguros médicos para los funcionarios, servicios de seguridad y limpieza. Son rubros que por lo general también se prestan a excesos. En cuanto al manejo de la deuda pública, renegociar los vencimientos y los plazos de la deuda, de ahí que habíamos solicitado esta presentación en la Ley de Administración de Pasivos, porque sabemos de que en el corto plazo, y particularmente en el 2023, hay vencimientos muy grandes. El próximo año también hay vencimientos que en un escenario sin el COVID hubiera vencimientos que hubiesen podido ser cumplidos, ¿verdad? Pero ante el escenario COVID y la posibilidad de menores ingresos para el próximo año, obviamente nos vamos a ver en la necesidad de tener que recalendarizar esos vencimientos. Destinar anualmente una parte de royalties del FONACIDE para cubrir deuda. Esto es lo que de alguna manera ya se está haciendo. Como medida de emergencia, permitir al Banco Central del Paraguay comprar bonos de tesoro. Esta es una medida extrema en el caso de que los números no cierren en el presupuesto, pero entendemos de que esto en realidad no va a ser necesario como está planteando el Ministerio de Hacienda. En cuanto a la gestión del talento humano, por el lado de la racionalización de los gastos, creemos necesario aprobar la ley del servicio civil, como está sugerido por el Ministerio de Hacienda. Hemos tenido la oportunidad de presenciar y recibir explicaciones de la señora Viviana Cajo de la ley de servicio civil, que nos parece que puede ser un adelanto importante para el manejo, para la gestión del talento humano. Permitir el ingreso a la función pública solo a través de concursos públicos de oposición. Es una medida que queremos que sea cada vez más estricta. Dejar sin efecto las contrataciones de personal realizadas por la vía de la excepción. Analizar el régimen de personal contratado, permitiendo el aporte jubilatorio, definiendo claramente el concepto de estabilidad para estas contrataciones, ¿verdad? Porque muchas veces cuando el personal contratado es contratado por más de un cierto periodo, ya adquiere estabilidad. Por el lado de la gestión del talento humano también, nosotros proponemos que las organizaciones de los organismos ejecutores soliciten en el anteproyecto la cantidad de personal administrativo y misional que deberá contratar, por supuesto que vinculado a las metas de servicios. Respetar la escala salarial para personal contratado, que no deberá superar a la del personal permanente, aplicando el principio de misma responsabilidad, mismo salario. En cuanto a compras públicas, implementar medidas de transparencia y control para mejorar las compras públicas. Hay una iniciativa también desde la sociedad civil que se va a instalar en la plataforma de la reforma también, que va a hacer un aporte en este sentido. Garantizando la libre concurrencia, estableciendo medidas para eliminar los clubes de proveedores. Ahora vimos cómo operan estos, muchas veces, siempre en connivencia con los encargados de las contrataciones de las instituciones, cómo operan estos clubes de proveedores. Evitar compras innecesarias, centralizar algunas compras, realizar un control más riguroso de los precios referenciales. En este sentido es que va a estar funcionando desde la sociedad civil una iniciativa. Facilitar el acceso a la información pública durante todo el proceso de la compra. Un concepto también que proponemos que se incorpore es el de los indicadores de eficiencia y eficacia, ya que lo que no se mide no se puede controlar. Avanzar en la introducción de indicadores que permitan vincular metas con los recursos necesarios para alcanzar. Entendemos que el presupuesto general de gastos de la Nación ya establece metas. Lo que nosotros proponemos es la introducción de indicadores de eficiencia y de eficacia. Por ejemplo, bueno, para el cumplimiento de tales metas, ¿qué número de personal permanente y contratado administrativo? ¿Qué número de funcionarios permanentes y contratados misional necesitamos? Proponemos que incluso dentro del clasificador presupuestario
que se haga una separación entre los rubros necesarios para contratar funcionarios administrativos, lo que se llaman el servicio civil, y el personal misional, aquel que está directamente vinculado a la prestación de los servicios que prestan las instituciones. De más gasto corriente e inversión, o sea, vincular las metas con estos otros indicadores. Avanzar en sistemas de incentivos a la buena gestión nos parece muy importante también esto. En cuanto a transparencia y rendición de cuentas, que es el último punto, nos parece necesario que se publique en línea cada pago realizado en cualquier concepto, esto sobre todo en las municipalidades, en las gobernaciones, para que la ciudadanía pueda saber cómo se está gastando el dinero que pertenece en realidad a la ciudadanía. Sabemos de que hay que hay gobernaciones y municipalidades que no rinden cuenta del uso de fondos públicos, eso no nos parece admisible. Entendemos de que esta obligación sí o sí tiene que ser tal y no se puede permitir más transferencia a quienes todavía no han rendido cuenta del uso de los fondos públicos. Bueno, agradecemos la colaboración finalmente de los exministros de Hacienda, Manuel Ferreira, Santiago Peña, Germán Rojas, James Spalding, que son los que han estado reuniéndose a lo largo de estas semanas para esbozar estas propuestas. Agradecemos también la valiosa colaboración de Ramón Ramírez, que fue viceministro de Administración Financiera, cuyos aportes también han sido muy importantes. Bueno, esa era la presentación que les queríamos hacer de lo que han estado trabajando. Si tienen alguna duda, entonces estamos disponibles para responderlas. Bueno, creo que la presentación fue súper aburrida, que se durmieron todos, o es que fue demasiado clara, ¿verdad? Yo creo que en general son temas en los cuales entendemos que hay consenso, hay mucha coincidencia, entonces son propuestas que de alguna manera sabemos que como las personas que las prepararon son de extracción del Ministerio de Hacienda, son temas que ellos ya no estando en el ejercicio del cargo, ellos han tenido la oportunidad de reflexionar sobre todas estas cosas y es un poco producto de las lecciones aprendidas. No sé si alguno de los exministros de Hacienda quiere también agregar algo. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos por la participación. Lastimosamente diríamos, a lo mejor falta dar más tiempo para discutir estos temas, ¿verdad? Por lo menos yo me doy cuenta que son temas que necesitan pensar y repensarse, ¿verdad? Creo que ahora lo que teníamos previsto es repartir un poco el proyecto de ley y volver a reunirnos posiblemente la semana próxima, después que la gente esté enterada un poco de lo que es la ley, que puedan discutir en sus distintas organizaciones y eso, ¿verdad? Porque esta es una ley que va a tener mucha incidencia en nuestro futuro. Eso es lo que yo creo que es importante, ¿verdad? Y no podemos dejar que la prensa o los medios de comunicación decidan por nosotros qué es cómo vamos a decidir este tema, diríamos, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos suficiente poder muchas veces de poder luchar contra los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación interesados en distorsionar las cosas, diríamos, ¿verdad? Así que
récord que hicimos va a estar a disposición de todos también, por si quieren replicar eso en sus distintas organizaciones. Y también les pediría que piensen un poco, que vean un poco, que difundan un poco esta propuesta, que recoja un poco la opinión de la gente, porque tenemos que, aunque estemos en contra o estemos a favor, tenemos que pronunciarnos de manera a que podamos ser responsables, comprometidos con lo que vaya a suceder dentro de nuestro futuro, diríamos, ¿verdad? Así que, bueno, le agradezco toda la participación. Espero que haya sido de interés para ustedes y vamos a estar después seguramente con Ramón pensando en qué otro momento podemos reunirnos para seguir discutiendo, diríamos, ¿verdad? Este tema. Yo creo que va a ser la semana que viene seguramente. Así que muchas gracias y yo por lo menos me retiro, no sé, Ramón, creo que ya. Sí, creo que está bien. Ya. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los colegas del Ministerio. Gracias. Sobre todo, muchas gracias a los exministros que han estado trabajando en estas propuestas. Bueno, esto está en proceso, así que nos reuniremos próximamente. Le vamos a avisar los siguientes pasos para poder hacer ya el trabajo de incidencia de esto, seguramente que ante el Congreso. Sí, yo también quiero agradecer a los exministros. Realmente han trabajado hace 2 meses que están trabajando en esta propuesta, en analizar estos temas y aportando su conocimiento, ¿verdad? Inclusive con mucha generosidad han también aportado en reuniones con el Ministerio de Hacienda, dando su opinión, diríamos, ¿verdad? Es notable cómo, a pesar de los colores diferentes, muchas veces hay sectores que saben trabajar juntos y colaborar, diríamos, ¿verdad? Y este equipo de Hacienda demuestra, diríamos, de que antes que los intereses corporativos o partidarios, lo importante está el futuro económico de nuestro país. Así que yo creo que, y le agradezco también a ellos por estar apoyando este proceso. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Gracias. Un gusto. Hasta luego, gracias por la Hasta invitación. luego, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hola. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va?